Joseph dice que tiene mala conexión. Bueno, esperemos, pues igual, Joseph, igual el video va a quedar grabada la clase. Entonces ahí, en caso pues, de que no tengas conexión buena ahorita, puedes verla más adelante. Bueno, muchachos, no, pero en general van pues avanzando en eso. Igual saben, si necesitan más tiempo, yo sé que esta semana tuvieron parciales, me dicen y movemos también la fecha, no hay pues mucho inconveniente en eso. Listo, hoy ya vamos a ver pues el último experimento de termodinámica, antes de pasar pues como a los experimentos de la parte más cuántica, ¿sí? En esta parte del experimento de hoy vamos a ver la expansión térmica. Entonces ya les voy a compartir pantalla para que miremos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. De pronto ustedes han escuchado acerca de este fenómeno, la expansión térmica. Sí, alguna cosa así. ¿Han hecho alguna práctica antes con eso? No, creo que no. Ok. Entonces hoy vamos a hablar, pues vamos a introducir un poquito el concepto, vamos a ver pues qué es lo que pasa y hacer un experimento también para poder determinar este parámetro en algunos materiales. El fenómeno de expansión térmica es un fenómeno pues que se ha venido observando desde muchos años atrás, desde la antigüedad. Se observó en primer lugar en construcciones civiles, donde se utilizaban materiales que, bueno, ustedes saben pues que los edificios se construyen relativamente al aire libre y están expuestos a cambios drásticos de temperatura. Hay zonas que pueden ir desde los menos 20 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados, solo pues en la temperatura del ambiente. Ahora, hay otra cosa, que es que cuando usted aplica luz solar sobre una superficie, esta superficie puede absorber mucho más calor del que se detecta en el ambiente. No sé si de pronto ustedes han hecho el ensayo alguna vez que ponen algún metal sobre el sol, por ejemplo, o un techo de esos metálicos, y cuando es el mediodía usted normalmente pues siente una temperatura normal, pero si usted toca la pieza metálica que está expuesta al sol, siente que esa pieza está mucho más caliente que lo que está el ambiente. Es por la potencia de radiación que absorbe el sol. Entonces, toda esta absorción de energía, esos cambios de temperatura, se observó que provocaban fracturas o daños en las construcciones civiles, y entonces eso empezó pues como a generar preguntas en las personas que hacían esas construcciones de por qué está pasando este fenómeno, qué está pasando en el material que cuando se calienta o se enfría sufre estos daños. Entonces empezaron a observar, ya pues más centrados en la actualidad, que con esos cambios de temperatura, cuando hacía mucho sol, los materiales sufrían una expansión, o sea, una dilatación de su composición física, y empezaron pues como a indagar más acerca de qué era lo que pasaba en este fenómeno. Ya más entrando como en la parte de física moderna, ellos conociendo que la temperatura o el cambio de la temperatura era una expresión de la energía cinética que tenían las partículas en el interior de los materiales, fue que empezaron a darle una explicación más exacta a lo que pasaba en el fenómeno. Resulta que cuando se le introduce calor al material,
las moléculas de este empiezan a vibrar con mayor energía, obtienen mayor energía, y esa energía se traduce en una ampliación en la distancia de las uniones atómicas que existen en el material. Luego ellos empezaron pues como a sacar relaciones matemáticas, las cuales le permitían expresar este cambio en la longitud con respecto al cambio en la temperatura o en esa energía absorbida por el material, y encontraron que ese cambio se puede relacionar de forma lineal a través de un parámetro que se conoce como el coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Entonces, ese coeficiente relaciona el cambio en la longitud del material, el cambio en la longitud de la pieza con el cambio en la temperatura. Se expresa en una dimensión con esta ecuación, en la cual se relaciona con ese coeficiente de expansión térmica, en dos dimensiones. O sea, si nosotros tuviéramos una placa, primero, en esta parte unidimensional es cuando, por ejemplo, tenemos una varilla en el cual una de sus dimensiones es muy grande con respecto a las otras dos, ¿cierto? En el segundo caso es cuando tenemos una lámina en el cual dos de sus dimensiones son muy grandes con respecto a la tercera dimensión. La ecuación se ajusta con un número 2, con un factor de 2 para el factor de expansión térmica. Y en el caso tridimensional, en el cual las tres dimensiones son comparables, se tiene que el ajuste es por un factor de 3. Entonces, ya entrando más en la parte atómica, el fenómeno lo que pasa es que al recibir energía, esos fenómenos, esos átomos empiezan a oscilar con una longitud mayor y empiezan a separarse entre ellos, provocando que las uniones entre los átomos sean más largas, y este cambio en la longitud interatómica se propaga haciendo que la dimensión total del cuerpo cambie también. Desde un punto de vista más teórico, lo que ocurre es, mientras se tiene un comportamiento de oscilación ideal en el material, o sea, los átomos siempre están en constante vibración, a no ser de que lleguen a la temperatura, al cero absoluto, en donde no van a tener una energía de vibración. Ellos van a estar en un estado de equilibrio, pero van a pasar luego, al agregarle energía, a un estado de oscilación no armónico, en el cual el centro de vibración se va a desplazar del centro de su posición en la estructura atómica, y este pequeño cambio, esta pequeña variación entre el centro de vibración atómica y el centro de oscilación, hace que haya un delta de distancia, el cual se va a ir propagando entre todas las uniones de los átomos. Esta expansión, cuando el material es isotrópico, ¿de pronto saben qué es el concepto de isotrópico? ¿Alguno ha escuchado ese concepto? No estoy del todo seguro que es como homogéneo, no estoy seguro de cuál es la definición. Ok, bueno. Isotrópico y homogéneo son dos cosas diferentes. Por ejemplo, homogéneo hace referencia a que una propiedad cualquiera dentro del material va a tener el mismo valor en cualquier punto que usted la mida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una resistencia lineal, usted puede medir la resistencia lineal en cualquier punto del material, y esa va a tener la misma propiedad.
La isotropía es una propiedad que se mira es en una dirección. Es por decir algo, si yo estoy parado en este punto y quiero mirar la resistencia de este material en esta dirección o en la dirección perpendicular, si el material es isotrópico, va a ser la misma resistencia. En caso de que no sea isotrópico, va a tener diferente resistencia. Un ejemplo de un material no isotrópico es, por ejemplo, la madera. Si ustedes observan la madera tiene unas fibras que es en la dirección en la que crece el árbol, ¿cierto? Cuando uno le aplica tensión a la madera en esa dirección, es mucho más resistente que cuando le aplica resistencia en la dirección perpendicular. Si ustedes pues de pronto han hecho asados o cosas de esas, ustedes ven que es más fácil cortar la madera en la dirección de las fibras que en dirección perpendicular a las fibras. Ese comportamiento de que tenga más resistencia en una dirección que en otra es lo que lo hace anisotrópico. Eso es pues como un ejemplo más sencillo para entender. Listo. Acá les hice una simulación multifísica del fenómeno que ocurre cuando calentamos un material y cómo se observa ese calentamiento en una expansión térmica. Entonces miren que en el centro del material estamos aplicando calor. Ese calor se ve traducido en que el material se deforme, cambie su longitud. Miren en la parte derecha, en el cual se observa el cambio en la longitud, cómo se va expandiendo a medida que la temperatura aumenta. Este también es un resultado de esa simulación, en el cual se observa en la parte central, esta es la longitud, en el eje X tenemos la longitud de la pieza, en la parte central en donde estábamos agregando la temperatura, y en esta parte, en el eje Y, tenemos las temperaturas alcanzadas, el delta de temperatura alcanzado en la barra. Entonces, mire que la mayor temperatura se alcanza en la parte central, que es donde se está aplicando el calor. Y al mismo tiempo, eso se refleja en que la mayor expansión térmica o la mayor deformación, la mayor dilatación se observa en la parte central de la pieza. Esta ecuación hace referencia a una distribución promedio de temperatura. Es decir, nosotros para calcular la expansión térmica del material no nos podemos guiar por este cambio puntual de temperatura, por los 800 grados, sino que debemos calcular la temperatura promedio que hay en toda la barra o en toda la pieza que nosotros estamos analizando para poder determinar ese cambio de temperatura o el alfa, ¿sí? En este caso, el delta de temperatura promedio de la barra era de 260 grados Kelvin. La longitud de la barra era de 500 milímetros y el delta de longitud que se alcanzó fue de 3 milímetros. Si hacemos el despeje para encontrar el alfa, el coeficiente de expansión térmica, nos daría aproximadamente 2.3 por 10 a la menos 5, que es equivalente al que se tiene para el aluminio. ¿Sí? En esta diapositiva les muestro algunos coeficientes de expansión térmica de algunos materiales comunes. Está el hierro, el plomo, el cobre, ¿sí? Con su orden de magnitud. No hay diferencia entre si se expresa en grados centígrados o en grados Kelvin, porque en este tipo de coeficientes se habla de un delta de temperatura, ¿sí? Y la diferencia entre grados centígrados y grados Kelvin es sumar un valor constante, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una temperatura, a esa le sumo 273,
pero le voy a restar otra temperatura a la que le sumé 273 también. Entonces esos 273 los puedo cancelar y el delta de temperatura no cambiaría, ¿sí? En este link les dejo un video en el que se explica con mayor detalle qué es lo que ocurre en el proceso de la expansión térmica o la dilatación térmica de los metales, desde un punto de vista más conceptual, más atómico. Es un video interesante para que lo ojeen después. El experimento con el que se mide la expansión térmica se conoce como el aparato con el que se mide la expansión térmica se conoce como el aparato de Pullinger. En este aparato lo que se hace es que se introduce una barra de un material isotrópico. A esa barra se le mide la longitud inicial y se le mide la temperatura inicial a la que se encuentra. Luego, por un orificio se introduce vapor de agua y se espera a que la barra alcance el equilibrio térmico con el vapor de agua introducido. Entonces vean que el calentamiento sobre la barra se da sobre toda la barra, o sea, es un calentamiento que mantiene la temperatura estable en todo el sistema, no es puntual. Entonces acá ya se espera que se alcance la temperatura, luego se vuelve a medir la distancia o el desplazamiento que se tuvo y con eso se determina la expansión térmica del material que se estaba midiendo, el coeficiente de expansión térmica. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Sí, de pronto todo bien. Listo. Otro fenómeno importante a analizar es el fenómeno de termoelectricidad. El fenómeno de termoelectricidad es un fenómeno que relacionan entre sí la conducción de corriente eléctrica sobre materiales con el cambio en la temperatura en estos materiales. Se divide principalmente en tres efectos, o sea, ha visto los efectos termoeléctricos reflejados en tres efectos. Uno que se conoce como el efecto Seebeck, otro que se conoce como el efecto Peltier y el efecto Thomson. El primero de ellos, el efecto Seebeck, se produce cuando se tienen dos metales de distinta composición que se encuentran también a temperaturas diferentes. Cuando se ponen una de las dos puntas de los dos metales en contacto, se forma una unión bimetálica y entre ellos aparece una fuerza electromotriz. O sea, el hecho de que sean dos metales diferentes y que estén a temperaturas diferentes hace que se produzca un voltaje entre los dos extremos que no están conectados. Este fenómeno es la base para la construcción de componentes como las termocuplas, que es lo que ustedes empezaron pues, a trabajar la semana pasada y permite pues asociar esos cambios de temperatura con un cambio de voltaje en el material, un cambio en el potencial. El segundo efecto se conoce como el efecto Peltier. En este caso, el efecto también consta de realizar una unión bimetálica, pero en este caso, en vez de medirle el potencial que se produce, se le entrega una fuerza electromotriz al material de tal manera que se quiera que el material extraiga calor del ambiente o le dé calor al ambiente, ¿sí? Este es un fenómeno que es bastante interesante de ver, pues es en el que está basado los dispositivos de refrigeración. O sea, uno es capaz de producir frío introduciendo corriente eléctrica entre dos materiales metálicos. Eso es bastante interesante. Hay otro que es menos conocido y es el efecto Thomson. Este efecto en lo que consiste es en que si yo estoy calentando un material, ¿cierto? Pero quiero que ese material no
el gradiente de temperatura no se distribuya de cierta manera, lo que debo hacer es incluir una fuerza de potencial entre los dos extremos del material y así puedo mantener un delta de temperatura controlado. Acá también les dejo otro videito. Este video es más animado y presenta los tres efectos de efectos termoeléctricos. Voy a mostrar este. Entonces va mostrando cómo se produce los diferentes efectos, el efecto Peltier, el efecto Seebeck y el efecto Thomson. Es un videito bastante interesante que sería bueno que lo vieran con calma después. Listo. En el caso de nosotros, en este momento nos interesa mirar las termocuplas. Entonces, las termocuplas existen de diferentes tipos dependiendo de los materiales que se unan entre o de la unión bimetálica que se tenga. Por ejemplo, la que de pronto consiguieron ustedes fue la termocupla tipo K. Está compuesta de cromel y alumel, que son aleaciones de cromo y aluminio. Es muy utilizada en aplicaciones de altas diferencias de temperatura, porque puede medir entre menos 200 grados centígrados y 1372 grados centígrados. La unión bimetálica tiene una sensibilidad aproximada de 41 microvoltios por grado centígrado, entonces es una muy utilizada. Otra también muy utilizada es la tipo J, da posibilidad de trabajar entre menos 270 y 1200 grados centígrados. Y hay otras de otras mayores aplicaciones, también más costosas, pues, pero en sí se ha trabajado pues bastante en encontrar las diferentes uniones bimetálicas para poder encontrar diferentes rangos de temperatura de trabajo. Este es un ejemplo de una termocupla tipo K. La termocupla tipo K, entonces hay una tabla que relaciona los voltajes producidos por la termocupla con la temperatura a la que está expuesta la termocupla. Entonces, esta tabla se lee de la siguiente manera. En el eje Y se encuentran valores de A10 en temperatura. En el eje X se encuentran valores de 0 hasta 9. Y los valores que se encuentran en la matriz son los valores de voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto voltaje corresponde 56 grados, por ejemplo, entonces vengo a la línea de 50 con la línea de 6 y el valor de voltaje que obtendría sería 2.27 milivoltios. ¿Sí? Así es que funciona la termocupla. Entonces, relacionando estos voltajes con la temperatura se obtiene el valor de temperatura a la que está expuesta la termocupla. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Listo, excelente. Entonces, ya aquí ya vamos a mirar cuál es la actividad pues que vamos a realizar esta semana. Este sí no lo tienen que montar, pues yo sé que de pronto sí está más complejo de hacer un montaje, pero este no lo tienen que montar. La idea es que ustedes observen el video, tomen los datos que se presentan acá y calculemos la expansión térmica tanto del aluminio como del cobre. En este caso, en esta parte el montaje, yo les voy a mostrar el video para que veamos qué es lo que pasa. Entonces, en este video se tienen los componentes. Acá se hizo un indicador con un
con una correita de plástico. Se tiene una aguja, el diámetro de la aguja es de 0,6 milímetros, un transportador, un termómetro para medir la temperatura ambiente. En la parte inferior hay una varilla, la varilla tiene 32 centímetros de longitud y se tiene una termocupla tipo K. También hay un mechero para calentar. Listo. Entonces, el montaje consiste en poner dos bases a los cuales se colocará la barra metálica. En uno de los extremos se fija la barra metálica para que no tenga un movimiento hacia esa dirección, y la otra se deja libre. En esa se conecta el transportador y debajo de la barra metálica se coloca la aguja, y a la aguja se le pone el indicador de plástico. Arriba se le pone una pesa pequeña para presionar la barra metálica con la aguja y que no haya un deslizamiento pues de la aguja. Pero esta pesa es mucho menor a la pesa que tiene en este lado para sujeción de la barra. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a medir los voltajes producidos por la termocupla con el multímetro y vamos a mirar cómo cambia esta dimensión angular con el calentamiento que sufre la barra. Luego la tarea que tienen ustedes es identificar cuánto fue la dilatación térmica del metal relacionando ese desplazamiento longitudinal con el desplazamiento angular. ¿Cómo creen que podrían hacer eso? Hay algo que no entiendo. ¿Dónde está ubicada la aguja? Mira, en esta parte la aguja está debajo de la barra metálica y presionada pues también con la segunda base. Y acá hay una pesa, pues una masa pequeñita para presionar la barra metálica con la aguja y con la base. Entonces, miren lo que va a pasar. A medida que se empieza a calentar el metal, se ve que la aguja se desplaza angularmente, ¿sí? O sea, la expansión del aluminio hace que la aguja gire y ese giro se puede acá medir en los ángulos que rotó la aguja, ¿cierto? Entonces podemos medir el desplazamiento angular, relacionarlo con el desplazamiento lineal que tuvo la aguja por medio de la ecuación que relaciona pues el desplazamiento lineal con el desplazamiento angular, ¿sí? Y acá se ve el voltaje en milivoltios que alcanza la termocupla por el calentamiento que sufrió, ¿cierto? Entonces, cuando estaba sin calor, se observa 0 milivoltios, pero a medida que se calienta, esa temperatura va aumentando. Entonces, este es para el caso del aluminio. En el caso del cobre, el profesor realizó la misma experiencia calentando el cobre. En esta parte se va a mostrar cómo se mueve la aguja, el indicador, y en el computador se observa es la temperatura a la que se encuentra el cobre. También tiene una termocupla adentro de la varilla de cobre, en la cual va midiendo la temperatura y acá va midiendo
el movimiento de la aguja, la dilatación que tuvo la varilla de cobre. ¿Sí? Entonces, sí, la idea es que relacionemos ese voltaje que medimos en la termocupla con la temperatura, basándonos en la tabla de la termocupla tipo K, ¿cierto? Y el ángulo que se desplazó la aguja con el cambio en la longitud que tuvo la aguja, ¿sí? Vamos a observar que el comportamiento de esta expansión es no lineal para los primeros valores de temperatura. Hay unos valores de temperatura a partir de los cuales ese comportamiento se linealiza, ¿sí? Y para medir ese coeficiente de expansión, entonces vamos a tomar los datos en esa parte donde es más lineal y mediremos pues ya el coeficiente de expansión térmica calculado y lo comparamos con el teórico. Esa pues sería como la actividad, poder relacionar los voltajes con la temperatura a través de la termocupla. El ángulo de desplazamiento de la aguja con el cambio en la longitud de la barra y poder determinar ese coeficiente de expansión térmica. Entonces la idea es hacer ese procedimiento con los dos materiales, cobre y aluminio, y buscar la relación entre el coeficiente de expansión térmica lineal del cobre y el del aluminio, hacer esa relación y buscar esa relación en internet y comparar los resultados. Esa sería pues como la actividad para esta semana. Hola, ven muchachos. En la tabla esta de la termocupla tipo K, uno, pues no sé qué tan común es que el voltaje que da el multímetro corresponda exactamente con el voltaje, entonces uno ahí va al más cercano. Con esta. Sí. Sí, o sea, como lo hicimos en el experimento pasado, que pasamos esta tabla a una tabla en Excel, pues toda la tabla completa, ¿cierto? Uh-huh. Y se hace un modelo de linealización, o pues un modelo de, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. De interpolación. Uh-huh. Y entonces ya ahí, Okay. determinando el voltaje exacto que medimos con el multímetro, determinar la temperatura a la que se encuentra la termocupla. Uh-huh. Okay. Pero si entienden qué está pasando acá en la agujita, por qué la agujita se mueve. O sea, si Yo sí. es claro el Bueno, fenómeno. O sea, lo que pasa es... Sí, dime. ahí se asume que rueda sin deslizar. Sí, esa es una asunción, es cierto. Es por eso que se colocó la masa, para reducir para aumentar la presión que hay entre la barra la aguja y la base, y así evitar el deslizamiento. Otra cosa que aquí hay que asumir es que recuerden que en el experimento real o en el experimento pues que se maneja, el calentamiento se debe hacer sobre toda la barra, ¿cierto? Homogeneizar la expansión, la temperatura en la barra para poder
medir esa constante. Es por eso que en esta zona de acá no hay una buena linealidad entre el cambio en la temperatura y el cambio en la longitud de la barra, porque como se observa en el video, se está calentando únicamente en la parte central. Pero llega un punto en el que la temperatura se distribuye alrededor de toda la barra, homogeneizando un poco la temperatura pues en toda la barra y haciendo pues que se pueda calcular ese coeficiente. Pero idealmente lo que debería hacerse es hacer pasar temperatura, o sea, o calentar toda la barra de manera homogénea. Pero pues para efectos de este experimento casero, creo que nos sirve el resultado que vamos a encontrar. Observen también que aquí una vez se retira el calor, la fuente de calor, la barra empieza a recuperar su longitud inicial, empieza a descender la aguja nuevamente, casi hasta alcanzar el cero. Entonces con eso también se puede comprobar que no hubo tanto deslizamiento en la aguja. Muchachos, ¿qué más? La termocupla lo que mide es el cambio de la temperatura, no la temperatura absoluta. Mide la temperatura absoluta. Pues mide la temperatura en grados centígrados. Pero inicia desde cero. Sí, esa es otra cosa a considerar ahí. Okay. Entonces, este no lo montamos. No es necesario que lo monten. Si lo quieren montar, bienvenido, pero no es necesario. Con que tomen los datos del video es justo. Yo también lo probé pues con una vela y funciona. Se demora pues más en calentar la barra y en verse el efecto, pero también funciona con una vela, con una velita de esas de tienda. Yo lo hice con este aparatico porque como para grabar el video, que fuera un poquito más rápida el calentamiento y la expansión térmica. Pero y digamos que uno lo fuera a montar uno con la termocupla, entonces igualmente mediría voltaje, no temperatura. Puede hacerlo con temperatura si quiere, sino que lo que yo quiero es pues como que relacionen también ese cambio en la temperatura en la termocupla con el voltaje que entrega, o sea, como que también observen ese fenómeno térmico. Pero si quiere lo monta con la termocupla midiendo temperatura. Aunque va a tener un retraso pues en la medida porque el conversor analógico a digital que utiliza la termocupla responde lento y se ajusta pues diferente a los cambios en temperatura. Listo, gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, ¿me puede escuchar? Sí. Qué pena, es que yo recién entré porque, no sé, he tenido muchos problemas con la conexión ahí en internet. No sé, literalmente me perdí toda la hora de la clase. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la práctica anterior, no esta, que por Sí. lo que he logrado escuchar, porque no, la verdad no pude escuchar sino como ciertos pedazos al principio. En este momento ya estoy como relativamente bien de conexión, pero bueno, Listo. es que cuando estoy... Igual está
clase quedó grabada, yo ahorita la monto en el YouTube, si la quiere pues volver a ver, es sencillita, listo. Dime. ¿Usted la sube a qué? A YouTube. A YouTube, sí. Esta clase. Sí. Pues todas las clases están en YouTube. Cuando ustedes entran, por ejemplo, al Canvas, miren, por ejemplo, acá, Listo. por ejemplo, en calor específico. A buscar, la verdad. Eso, Bueno. por ejemplo, la de calor específico está Es que acá no, está acá la clase. Yo, una vez termina, yo las monto para que quede ahí como para que después las puedan ver. Pero sí, dime qué me ibas a preguntar del otro experimento. listo, entonces yo veo la repetición de este. Es que digamos que en la toma de temperaturas, no sé, cuando usted dice que tomar en intervalos de 10 a 20 segundos, es como así, o sea, yo pongo inicialmente, yo no sé, esa parte no la he hecho, de hecho tuve que conseguir un termómetro de mercurio porque yo le escribí a usted que el digital no me servía. Sí. Esos digitales de farmacia solo toman temperaturas en rangos de 32 a, si mucho, hasta 50. El que yo tengo como hasta 42.9 apenas. Eso son como más para medir la temperatura fisiológica. Eso no, la verdad, no me servía. Se salía, inmediatamente aparecía en el lector que se salía del rango. Bueno, Ya. pero en todo caso, pues logré afortunadamente conseguirme uno de mercurio, pero entonces mi pregunta es esa, es que cuando yo ingreso, digamos, el termómetro, por ejemplo, en el agua, entonces la primera toma de temperatura ambiente, prendo el fogón y listo, y dejo el termómetro ahí, o lo Sí, retiro, lo dejo lo ahí, puede dejar. Sí, lo puede dejar. El termómetro aguanta pues buena temperatura. sino que, bueno, o sea, y entonces, ¿qué sería lo más conveniente? O sea, fijarme en el termómetro cada 10 y cada 20 segundos, o cada 20 segundos. Sí. O sea, no tengo Sí. necesidad, mi pregunta era, no tengo necesidad de retirar, de termalizar de nuevo ¿cierto? El termómetro y luego volverlo a ingresar. No, eso no. No. No hay problema con eso. No, lo que debe hacer es ir revolviendo el agua para que la temperatura se homogeneice en el interior del agua. O sea, si usted lo está calentando con el fogón, le queda más fácil porque usted ahí lo puede ir revolviendo, entonces ya por convección toda el agua se va a poner a la misma temperatura y tomar la temperatura cada 10 segundos o cada 20 segundos. Listo. Entonces, al alcanzar los 70 grados, entonces apago el fogón y sigo haciendo Sí. lo mismo hasta que se Sí. reduzca considerablemente, pues hasta donde yo considere. Sí, exacto. Listo, sí, porque pues estaba tomando los datos, pero tenía como esa duda de pronto de tomar, porque lo que estaba haciendo yo era como ingresarlos, poner agua a temperatura ambiente y volverlo a ingresar. No, Pues, como que no sé, se demoraba. Sí, no, eso no. No, es Bueno. la misma agua, o sea, la va calentando y cada 10 segundos mira la temperatura que va mostrando. Esa misma agua que tenía ahí. Y ya hay otra pregunta ya, pues, como en resumen, entonces este experimento básicamente es para determinar, pues, a partir de la ecuación del coeficiente de expansibilidad térmica de un material metálico, ¿cierto? Exacto. O sea, Pero aquí vamos en la forma lineal, o sea, delta de L por el coeficiente, por el cambio de temperatura, o sea, en la forma lineal, porque tengo entendido que eso solamente es como para pequeños rangos de temperaturas. Eso no es una buena aproximación cuando uno tiene rangos tan grandes de delta de T. Sí, o sea, es en esta parte, en esta ecuación. Sí, o sea, esta ecuación funciona cuando no hay cambios de estado del material y cuando la temperatura no deforma de manera irreversible el material, ¿sí? Porque hay temperaturas, usted, por ejemplo, si calienta mucho un metal, el material se llega a un punto en el que o sea, hay una temperatura hasta la cual el metal vuelve y regresa a su posición original, pero hay otra a partir de cual ya el material se deforma y o sea, la estructura atómica se rompe y ya no vuelve a su forma original. Por ejemplo, acá la máxima temperatura que se alcanza
es como de 185 grados, esta temperatura no alcanza pues como a deformar el material, o sea, es una temperatura, para ese material es una temperatura estable, es menos del 30% de la temperatura de fusión del aluminio, 30-40% más o menos. Hasta ese rango se puede decir que las moléculas interactúan como si fueran un oscilador de tipo armónico. Exacto. O sea, es como si el material fuera un polímero, que está, digamos, considerando que como si fuese un resorte, que está, digamos, Eso, entre los límites de la linealidad. exacto, sí. Ah, Espérate, yo dibujo acá en Paint una sí. figurita para que veas eso. Sí, Y los materiales, esos valores de esa última imagen, pues cuando recién entré que estaba como que explicando, y varios compañeros estaban ahí hablando de eso, esos valores del multímetro ¿son qué temperatura o son voltaje? los valores del multímetro de este. Sí, imagino que hay una termocupla por ahí, ¿no? Eso ¿qué están midiendo ahí? Sí, sí, la idea es que acá, o sea, en la clase se explicaron dos fenómenos, el de expansión térmica y el de termoelectricidad, ¿sí? Entonces, termoelectricidad hace referencia a cómo esta unión de dos metales de diferente composición, al exponerse a una temperatura, generan una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz. Entonces, la idea es que en el multímetro, aquí en el interior de la barra, hay una termocupla de esas tipo K. En el video se muestra, yo se la muestro por acá. Acá. Sí, mira, en todo el centro de la barra hay una termocupla tipo K. Entonces, la termocupla está conectada a un multímetro en la escala de milivoltios y va a ir reportando el voltaje que mide o la diferencia, la fuerza electromotriz que genera la termocupla. Entonces, la idea es que ustedes relacionen ese voltaje con la temperatura que se mide, teniendo en cuenta que la termocupla es una termocupla tipo K y que los valores de relación de voltaje y temperatura son estos. Y la aguja lo que me muestra es el desplazamiento angular que tuvo la aguja por el movimiento lineal que tuvo la varilla. Entonces ese ángulo, relacionarlo con ese cambio en la longitud y a partir de eso ya determinar la expansión térmica, el coeficiente de expansión térmica. Sí. Joseph. Hola Joseph, ¿me escuchas? Bueno, lo volvimos a perder. Aquí lo que les iba a mostrar era que cuando aumenta la temperatura, esta es la escala de temperatura y esta es la escala de tiempo, de longitud, de deformación, ¿sí? Entonces, hay unos rangos de temperatura hasta los cuales el proceso es completamente reversible, ¿sí? Cuando la temperatura sube y está todavía en este rango del material y la temperatura baja, el material se devuelve siguiendo esta curva.
esta línea. Cuando ya llegamos y sobrepasamos ese punto y llegamos a estas zonas de acá, cuando el material se devuelve, ya lo hace de esta manera, ya cambió su comportamiento. Esa es la zona irreversible, la zona de formación del material. Muchachos, yo creo que ya por hoy podríamos dejar así. Ya ahorita si algo yo hablo con Joseph si tiene más dudas. Otra cosa que les iba a preguntar, de pronto, ¿qué han pensado para el proyecto final? Ese proyecto final lo pueden hacer en parejas para que lo tengan en cuenta. Entonces, si han pensado algo, me lo pueden decir o si lo piensan para la próxima semana, me cuentan también o me pueden escribir por correo, como para ir mirando qué cosas van a hacer o qué cosas necesitarían. Por el momento yo no he tenido como mucha idea al respecto. No analizaba, listo. No, vayan pensando en eso también. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Gracias, profe. Listo, profe, Bueno, gracias. hasta luego, que estén bien.